Bien, comenzamos entonces esta edición con la columna que habitualmente ustedes escuchan los miércoles de nuestro columnista Cristóbal Belolio. Hoy, excepcionalmente, está con nosotros este viernes en un día, Cristóbal, tremendamente noticioso. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Me escuchas bien? Perfecto, gracias por el contacto. Qué bueno. Bueno, Cristóbal, la planificación original ha ido mutando a la luz de lo que ha ocurrido en las últimas horas. El hecho público conocido ayer sobre esta denuncia por violación en contra del ex subsecretario Manuel Monsalve cambió completamente el panorama y fue un golpe fuerte para el Palacio de la Moneda. Hoy día estuvimos escuchando por 50 y algo minutos al presidente Gabriel Boric en una conferencia de prensa absolutamente excepcional, bien inédita. Y hay mucho que conversar sobre todo lo que ha ocurrido. Desde el punto de vista político, primero, Cristóbal, ¿cómo ves tú que ha golpeado esto al Palacio de la Moneda, esta denuncia en contra del ex subsecretario? Horroroso es poco. No sé si puedo ocupar otro adjetivo, Total. porque no solo es una bomba que explota en el corazón del poder, afectando a una de las personas que hasta entonces, no sé qué visión tienes tú, pero hasta entonces era como uno de los ejes de este gobierno, Sí, ¿cierto? sí. Monsa- En un tema sensible. en un tema sensible. Además, una persona de partido, digamos, ¿no? O sea, no es un fusible de esos que a veces cuesta poco sacar, ¿cierto? Que representa una cierta sensibilidad, es decir, por el lado político obviamente terrible. Segundo, porque como le gustaba decir a Lamán, esto le pega en la línea de flotación del relato del gobierno feminista, Claro, obviamente, tal cual. ¿cierto? Obviamente. Un gobierno que dice, justo en el aniversario del estallido social, además, esto no tiene que ver solo con el gobierno, ¿eh? Tiene que ver con una reflexión que nos puede ayudar, Sebastián, a juntar las dos cosas, ¿eh? Eh, el estallido social, yo lo entendí siempre, o quizá no, eso sea demasiado pedante. Yo creo que una hipótesis que siempre yo consideré que no estaba lo suficientemente destacada, Ajá, porque al principio cuando se produjo el estallido social, yo creo que la tesis prefabricada era que estábamos frente al derrumbe del modelo en vivo y en directo, ¿cierto? O claro. sea, aquí los chilenos querían pasar a un modelo distinto, llamémosle, por ponerle un nombre nomás, Sebastián, llamémosle un modelo socialista, Ajá. para cambiarlo del neoliberal, ¿cierto? Más solidario, de bienestar, como le quieras llamar. Yo nunca me compré mucho el cuento de que esto fuera una revolución anticapitalista. Me parecía más a mí, por la heterogeneidad de los grupos que con los días empezaron a protagonizar el estallido, no solo los estudiantes, después las banderas mapuche, después las tesis, a propósito Ujú. también de lo que ha pasado. Me pareció que esto era la articulación de grupos que se habían sentido históricamente desplazados, marginados, oprimidos, por lo público y lo privado, por el poder, y principalmente lo entendí como un reclamo contra lo que podríamos llamar algo así como los representantes legales de los últimos 30 años, contra los representantes legales de la transición, y esos son las élites políticas y económicas, las que estaban sentadas en el banquillo de los acusados. A eso me refiero yo, Sebastián, con un momento populista. Populista en un sentido no peyorativo, sino populista en el sentido de que parecía que donde estaba ahí la línea divisoria era un pueblo bueno que se rebela contra una élite mala. Sí, te Una entiendo. élite que ha secuestrado los beneficios del progreso que supuestamente debíamos haber compartido, y que por el contrario se las lleva a pelar, abusa, y cuando la pillan coludida, cuando la pillan eludiendo, cuando la pillan, eh, tiene Aprovechando clases sus privilegios. tiene clases de ética. Mm. Entonces, yo creo que el caldo de cultivo del estallido tuvo que ver con un encabronamiento ciudadano que se fue fraguando en los años previos, con los casos que conocimos de financiamiento ilegal de la política, por un lado, pero también con los casos, ¿cierto?, de corrupción empresarial. Ujú. Eh, y yo creo que es desde ese punto de vista una especie de rebelión plebeya, que no Mm. tiene una ideología tan clara. Por eso yo sería más deflacionario a la hora de buscarle una coordenada ideológica específica al estallido. Esa rabia contra las élites muta, no desaparece. Puede que lo mejor haya sido votar a favor de una nueva constitución en el plebiscito de entrada, pero puede que después hayan votado en contra. Puede que después hayan votado por Parisi en una elección presidencial, puede que después Y hayan después votado por republicano, republicanos. claro. No digo que esto sea lineal,
Pero me parece que hay un clima anti-establishment, un clima que considera que las élites en Chile son pencas, lo han hecho mal. Y esto se suma a lo que veníamos conversando también con Cecilia en las últimas semanas. ¿Te acuerdas que lo conversamos cuando fueron los apagones de Enel? Sí. Y dijimos en nuestro espacio, dijimos, ojo, aquí la gente, hubo hasta, ¿te acuerdas? Unas pequeñas barricaditas ahí de gente que estaba muy, muy enojada, no solo por la negligencia, sino por la displicencia de la empresa. Por la forma en la que respondía, por la atención a los clientes, claro. Correcto. Y después a las pocas semanas nos metimos en el caso audio, donde nuevamente los chilenos nos enteramos de que hay una trenza, ¿cierto?, enquistada en el poder político y económico, ¿cierto?, que básicamente maneja las instituciones a su antojo. A poner un titular así medio dramático, ¿cierto? A veces uno blufea más de lo que puede hacer. Yo creo que ese es el caso de Hermosillo. Sí. Pero no importa. Pero la percepción es que aquí nuevamente hay una élite que abusa, ¿cierto? Puede aparecer de Marcela Cubillo, pero ¿cómo es la cosa? No hace clase y gana 17 palos y nosotros aquí endeudados pagándole la educación de los niños. Y ahora esto. Y claro, no viene del mundo empresarial, no viene de la derecha, viene del mundo político y del gobierno, en este caso está en el lado de la izquierda, pero vuelve a ser la élite la que está en el banquillo de los acusados. Es decir, y en ese sentido creo que es interesante porque en un clima muy anti-estallido de las últimas semanas, todo el mundo dice que esta guagua no es mía. Sí. O sea, como que el amor los que alguna vez, ¿cómo se llama?, participaron de la épica del estallido, hoy día lo niegan como San Pedro, ¿cierto? Como Boric negó al negro Matapaco. Entonces me parece interesante que en ese clima de decir, no, ya se devaluó, envejeció mal el estallido, ojo, hay algunas tesis vinculadas al estallido que vincularon mal, como la del derrumbe del modelo. Claro. O la tesis llamada octubrista, la de la validación de la vía violenta o extrainstitucional para conseguir cambios. Esa yo creo que envejeció mal, pero la que yo creo que no ha envejecido mal, y la que yo creo que sigue vigente esa llamita, es que si el estallido social se comprende como un momento populista, es decir, como una rebelión plebeya contra las élites, cada vez que la élite se pega un condoro, esa llamita se prende. Claro. Cristóbal, y eso puede explicar, interesante lo que estás planteando, porque ahora hago el vínculo, quizás puede explicar también el énfasis que puso el presidente Boric hoy día en aparecer él. No habla la vocera de gobierno, no habla la ministra del Interior, va el presidente a poner la cara en el fondo en este punto de prensa que hizo al mediodía, se explaya cuanto fuera necesario, se pelea públicamente con su equipo y su jefa de prensa, ni más ni menos, y la reprende públicamente con el afán de decir, acá vamos a responder todas las dudas que tengan, lo dice explícitamente el presidente, y no queremos dejar asoma de duda de cómo se ha manejado este asunto. ¿Quizás tiene que ver con eso? Yo creo que sí. ¿Y te acuerdas que también lo dijimos en su momento cuando el gobierno, en vez de chicotear los caracoles, digamos, y hacerse parte de la solución del problema de los apagones, también le echó la culpa a Enel? Dijo aquí la empresa, se puso del lado de la rabia ciudadana, lo dijimos en su momento, ¿cierto?, y no del lado, digamos, de los responsables que tenían que solucionar el problema. Lo mismo, ¿te acordáis cuando comentamos de por qué el presidente comentaba fallos judiciales, en este caso, si no me equivoco? A propósito de lo de Hermosilla. Claro, y que dijo que bueno que todos paguen, las élites también, ¿cierto? Y nosotros dijimos, ojo, mucha gente lo va a encontrar como una invasión de un poder del Estado a otro, o una torpeza porque le entrega a los Hermosillas, ¿cierto?, una munición gratuita, pero yo en ese entonces me acuerdo que dije, también hay que verlo por el lado de que el presidente lo que está haciendo es ponerse del lado de la rabia ciudadana contra estas élites supuestamente abusadoras, ¿cierto? Y yo creo que lo que trata de hacer hoy día, yo lo interpreto en la misma clave, es Boric siendo Boric, es Boric diciendo, hey, ojo, es cierto que por aquí van a encontrar problemas, pero nosotros, como estamos del lado supuestamente del pueblo, a propósito de los 5 años del estallido y la relación media ambigua que tuvo el Frente Amplio con el estallido, ¿sí?, como que sí, como que no, como que sí por el sentido de que avanzaba su agenda ideológica de alguna manera y le hacía mucho daño a Piñera y los acercaba al poder, pero también que no por el lado de que el Frente Amplio fue el que decidió armar partidos y competir por el poder institucionalmente, y lo que estaba ocurriendo en la calle demostraba que la vía extrainstitucional parecía más rápida. Pero bueno, lo que yo vi hoy día es un presidente que trata de salir justamente a decir, aquí no hay nada que esconder, efectivamente aquí hay un condoro grave, gravísimo,
pero nosotros, y yo personalmente, yo creo que eso también tiene que ver con su personalidad, ¿cierto? Sí, también. Yo personalmente voy a ser el que le pone el pecho a las balas, pregunten todo lo que quieran. Yo sé que esto, me imagino, tú sabes más que esto que yo, Sebastián, pero me imagino que en las clases de comunicación política, de estrategia, esto va a pasar a ser una especie de caso paradigmático de una comedia de equivocaciones, ¿cierto? O sea, ¿cómo el presidente hace esto? Es que ¿sabes qué? Es inédito. O sea, uno ha visto muchas conferencias de prensa de presidentes que han sido tensas. Sin ir más lejos, el presidente Piñera, en el contexto del estallido social, tuvo varios de esos episodios y algunos muy desafortunados. Pero en la extensión, estos 50 y tantos minutos, eso obliga al presidente también a improvisar alguna respuesta y a declarar algunas cosas que probablemente salen de cualquier diseño comunicacional que tenga que hacer la presidencia y su equipo. Cuando dice, por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado que le pida al conserje revisar las cámaras, tratando de justificar lo que dijo, lo que hizo más bien Manuel Monsalve, porque ahora sabemos ya que pidió revisar las cámaras de su hotel? O sea, me parece que fue un disparo en los pies. ¿Cómo ves tú desde el punto de vista comunicacional y cómo deja al presidente expuesto, Cristóbal? Yo no soy un experto comunicacional, pero lo que yo he visto del mundo nuestro, del mundo de la gente que opina sobre esto, es que fue un desastre, ¿cierto? Totalmente. Como puesta en escena. Pero vuelvo a lo anterior. También se criticó mucho cuando Boric emitió las declaraciones sobre Hermosilla. Pero él lo hacía con una cierta intencionalidad. Mi pregunta es, más allá del control de daños que está haciendo la moneda y que esto objetivamente pueda calificarse como un error, yo creo que él está insistiendo en el punto de decir, aquí nosotros somos la transparencia hecha carne, ¿cierto? Porque eso es lo que trató un poco de hacer hoy día, sacar hasta el celular para mostrar su WhatsApp diciendo, a ver, aquí podemos pecar de tontos, pero no de truchos, no de corruptos. Claro. Yo lo muestro todo. Y lo leyó y saca el celular y efectivamente lo lee, sí. Y eso yo creo que él cree, yo creo que él piensa de que justamente eso lo que de alguna manera lo conecta con una porción importante de la ciudadanía, ¿cierto? De que tenemos un presidente honesto. Quizás torpe desde el punto de vista comunicacional lo que hizo hoy, pero excesivamente transparente y honesto. No sé, estoy tratando de buscarle las dos caras, porque imagino que hoy día deben haber cientos de análisis diciendo qué brutalidad acaba de ocurrir, sí, ¿cierto? Pero estoy tratando también de darle la vuelta, como siempre tú sabes, trato de ser abogado del diablo. La vuelta. Yo creo que tiene que ver con esta necesidad del presidente de decir, aquí nos podemos equivocar, ¿cierto? Pero no se olviden de qué lado estoy yo. Ahora, estamos con Cristóbal Belolio aquí en Pauta Final. Cristóbal, de todas maneras, esto abre otra arista también política, digamos, una la parte comunicacional, otra política por los riesgos que corre el presidente también. Y los invito a que escuchemos lo que dijo el presidente Gabriel Boric en particular sobre la revisión de cámaras. El presidente en este punto de prensa reconoce aquello. Escuchemos, aportamos un par de datos y luego vemos sobre los efectos políticos que ha tenido esto. No, lo que el subsecretario me señaló es que él había revisado las cámaras del hotel para saber qué es lo que había pasado. Desconozco cuándo, desconozco cómo, no tengo ninguna información respecto a ese tema, más que lo que me dijo el subsecretario Monsalve ese día en la noche es que había revisado las cámaras y había visto en las cámaras que había llegado con esta persona. Sobre si hubo manipulación de pruebas, sobre si hubo... O sea, no tengo ninguna información. Ahí estaba la declaración del presidente. Aportemos un par de datos más para ir armando este puzzle también, porque hoy han salido hartas informaciones, Cristóbal. Una de esas informaciones y esos datos lo publica el diario La Tercera. Plantea que fue Manuel Monsalve quien ordenó a la PDI revisar las cámaras de su hotel días antes de la denuncia por violación. Ese dato es relevante. Lo hace antes de conocer la denuncia por violación. ¿Y por qué? ¿Qué lo motiva a hacer esa solicitud y a pedirle a la PDI que haga esta revisión de cámaras? La tesis que estaría barajando Monsalve, o que barajaba en ese momento, era que él creía que lo habían drogado, ¿no? Que lo habían drogado y que podían usar el material y lo que había ocurrido ese día, la tarde de ese 22 de septiembre, en su contra para
extorsionarlo. Esa era su tesis, con ese afán entonces de aclarar y ver qué fue lo que ocurrió, habría ido donde la PDI. Y lo dejo en condicional porque esto está investigándose, pero es la tesis y que ha podido reportear también el diario La Tercera y que publica a esta hora. De todas maneras, el tema de la Cámara, porque es relevante, porque el presidente Boric, cuando cuenta este antecedente, se encienden las alarmas respecto a la posibilidad de que él se viera envuelto en la investigación. Si es que él supo de esa revisión de cámaras y supo de lo que estaba ocurriendo en ese momento, sin tener más detalles del caso, como él mismo confesó, ¿no hay ahí algún delito de omisión en lo que han planteado ya algunos parlamentarios, como Arturo Longton, por ejemplo, que ha planteado esto ya, Andrés Longton, perdón, que ya ha planteado esto abiertamente? Y ahí viene el flanco político, Cristóbal, sobre el que quería preguntarte. ¿En qué pie queda el presidente? ¿Esto puede terminar en una acusación constitucional eventualmente? ¿Cómo ves tú eso a 2 semanas de las elecciones municipales? A ver, vamos por partes. Lo primero es que, claro, suena raro que alguien mande a revisar las cámaras. O sea, uno que podría decir que la hipótesis más plausible es que había cierta cosa, había algo que quería chequear y eventualmente deshacerse de eso, o ver qué tan grave era lo que se mostraba para ver qué hacer con eso. Esa es la tesis como más plausible. No conocía la que tú me acabas de decir, en la cual Monsalve habría justificado esa maniobra porque él podía ser la víctima de otra cosa. Sí. No, me parece que eso es más bien una especie de coartada. No quiero decir que lo sea, digo que pareciera tener que ver con eso, porque él debería haber dicho de un comienzo, aquí yo me pude haber pegado un condoro, quiero que vayamos a ver ahí que está ahí, haberse entregado, no sé. Eso habría sido el escenario, digamos, dentro de lo terrible, el escenario que habría complicado menos al gobierno. Lo que pasa es que yo creo que no tenemos idea qué fue lo que pasó tampoco. No todavía, claro. Yo no tengo idea qué es lo que pasó. Acá he recibido en mi chat, en mi WhatsApp, 19 versiones distintas. Sí. Pero me imagino que acá esto es un hecho de cierta gravedad, porque acá hay una denuncia de violación, si no me equivoco. Exacto, de violación. En tribunales de justicia. Que no es una funa. Esto es otra cosa. Sí. Esto tiene otra envergadura. Y no es algo que se resuelve con un sumario administrativo tampoco, digamos. No. Aquí hay una persona que fue a constatar lesiones. Sí. Entonces, bueno, no quiero meterme en ese tema porque no conozco los detalles, pero obviamente es algo tremendamente complejo. Yo creo que en la Moneda actuaron. La gran pregunta, ¿pueden actuado 4 horas antes, 12 horas antes, 24 horas antes? A mí me parece que esa es la típica pelea chica un poco. Lo que sí es complicado es lo que dices tú. Pues pudo haber existido una información al presidente que lo comprometa porque dejó de hacer algo que debió hacer. Yo, como tú sabes, soy abogado de puro cartón nomás. Soy especialista en esto, pero me da la impresión de que cuando hay un proceso en curso no. Eso explicó la vocera de gobierno. Camila Vallejo dio un punto de prensa también esta tarde, a eso a las 4:30, cerca de las 5, y también dice que efectivamente no hay delito de omisión porque ya había una investigación en curso, por lo tanto no existe tal. Y ojo, la estrategia republicana es republicano, o sea, está tratando obviamente de posicionarse como los anti-Boric. Esperando que la baja popularidad del gobierno les rente a ellos en el corto plazo electoralmente. Sí. Esa es la estrategia de republicanos. Lo que republicanos no entienden, y casi nadie en el mundo político lo entiende, pero a mí me parece de una obviedad monstruosa, es que cuando tú aprovechas de hacer leña del árbol caído, cuando tú aprovechas la debilidad de tu adversario para molerlo a piedrazos, en el fondo la gente no cree que tú seas distinto. La gente cree que finalmente son todos iguales. O sea, aquí... Es un riesgo grande, sí. O sea, aquí tú prendes el ventilador, ¿cierto? Y las heces salen para todos lados. No es como que la gente diga, no, mira, son todos los políticos corruptos, todos manilargos, menos republicanos. Eso no existe. La gente generalmente, salvo los grupos muy polarizados, que por alguna razón muy curiosa creen que solamente su grupo político tiene ciertas virtudes morales y el resto no. Hay gente que cree así, hay gente de la derecha que cree que la izquierda es de cierta manera, y gente de la izquierda que cree que los de derecha son de cierta manera. Bueno, somos bastante más parecidos, ¿cierto?, de lo que ellos piensan, y la gente tiende a distinguir poco.
cuando se trata de esta rabia plebeya contra las élites. No dice, mira, me voy a enojar por pero no por este caso. Al contrario. Están todos en el mismo saco, de alguna forma. Hoy día en la noche, cuando vengan las noticias, ¿cierto? Así como estaba el caso Hermosilla la semana anterior, así como estaba no sé qué otro condoro se pegó el gobierno anterior, así como estaba lo de Macaya. También. O sea, me parece que la gran mayoría de la gente que es menos fanática de su sector, que es la gran mayoría, finalmente aquí les pasa la cuenta a todos por igual. Y por eso hacía este link con el estallido. Sí. Estamos con Cristóbal Belolio, aquí en Pauta Final, analizando lo que ha ocurrido esta semana, una muy noticiosa, por cierto. Nos vamos a hacer una pausa, son las 7:28 y al regreso vamos a seguir conversando con Cristóbal, enfocándonos ya también en lo que ha ocurrido en el contexto del aniversario número 5 del estallido social. Antes de ir al corte tenemos mensajes.